A ver, mi mamá sí creía en Dios, pero nunca fue religiosa, como de, ay, vamos a misa, vamos a hacer el rosario. Yo recuerdo que el único ritual que yo hice con mi mamá religioso fue los 1000 Jesuses, y solo lo hicimos una vez en la vida, que por cierto, qué ritual tan mamón. ¿Ustedes alguna vez lo hicieron? El de Satanás, el día de mi muerte conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces Jesús. Y empezaba usted, Jesús, 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 Jesús. Qué bobada, no, qué bobada. ¿Cómo así? O sea que cuando usted se muere y se portó re mal, usted va al infierno y Satanás dice, ay, esta gonorrea dijo 1000 veces Jesús en vida. Ah, hueput. Y se suponía que vos te salvabas del castigo divino simplemente por decir 1000 veces la palabra Jesús. Y para usted no perderse, usted lo hacía como en ronditas. Había algo, yo no recuerdo qué era, creo que era una camándula, un rosario, creo que eran granos, creo que era como frijoles, si no estoy mal. Entonces usted, yo no me acuerdo ni cómo se hacía eso. Usted decía Jesús, 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 Jesús. Y yo que era un niño, como usted de tanto decir Jesús, terminaba mezclando las letras, entonces usted no decía Jesús, sino que en una dijo Jebús. Y usted en su mente decía, ay, me equivoqué, me va a tocar volver a empezar desde cero, ojalá, ay, entonces usted decía, no, ojalá Jesús no me haya escuchado, ojalá Diosito no me haya escuchado, no, yo voy a seguir, Jesús, 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 y dele, hijo de puta. Y ya ese es el ritual, decir 1000 veces Jesús, se hace creo que en un día en específico en el año. Yo solamente lo hice una sola vez con mi mamá y ya, porque mi mamá no era la persona más religiosa del mundo, y ya eso fue todo, eso fue como lo único. Aquí en la casa eran los rosarios y los 1000 Jesuses una vez por semana. Miren lo irracional de las personas que osan criticar las demás religiones diciendo eso sí creen huevonadas, y creen ellos que por decir 1000 veces una palabra se van a salvar del castigo divino. Eso es una tontería. Si Jesús existe, está allá arriba esperando que usted diga 1000 veces Jesús para ayudarlo. Ay, no, dijo 995, a mí no me engañan. No, paila, se condena, se va para el infierno. ¿Qué? ¿Usted cree que a ese marica le importa eso, huevón? ¿Qué tiene eso que ver? Eso es irracional. Eso carece de lógica. Y qué pena si acá haya gente religiosa, que supongo que sí, pero eso la verdad carece de lógica, huevón. Eso es irracional. Eso no. ¿Por qué se va a salvar usted irse al infierno simplemente por decir 1000 veces la palabra Jesús cada semana, huevón? Una tontería, ¿no? Muña, a mí me habían hecho aprender el Salmo 91 y el 23 completo como con 8 años y me aprendí los 2 enteros. Ahora se me olvidó esa maricada. ¿Es un ritual como cualquier grupo? Pues sí, también uno tiene que tener el criterio para criticar los de las otras religiones también y decir, eso es una tontería, marica. Es todo muy sectario. Muchos Evas. Claro, cuando uno ya está afuera y ve las cosas que ellos hacen, uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la explicación del por qué hacen esto? Todas las religiones son extrañas, papi, la verdad. Muy bien, mi abuela acuesta la Biblia en su cama para que descanse y ella duerme en el sofá. Yo no te creo. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? O sea, la cama de tu abuela es para la Biblia y la cobija y toda la vaina. Yo no creo que eso sea verdad, parce. Aunque hay gente tan fanática que probablemente. Mi abuela nos obligaba a leer el rosario antes de dormir y uno con el severo sueño, y si te veían durmiendo nos castigaban arrodillados en arroz. Marica, ¿usted sabe cuántas veces escuché yo eso, cucho? A mí nunca me castigaron así, pero me contaban mi papá, por ejemplo, que los castigaban así, obligándolos a arrodillarse en granos de arroz, que eso tiene que doler mucho. Arrodillados en arroz con una Biblia en cada mano. Así había un castigo en el servicio militar, se llamaban Cristos. Te arrodillabas y te ponían las 2 manos así, te ponían 2 cascos Kevlar. Esos cascos Kevlar pesan, te ponían 2 cascos Kevlar en las manos y tenías que soportarlos así. Eso eran ejercicios para vaselinos. Vaselinos eran los manes que hacían 2 de pecho y ya querían morir. Entonces, ay, no soy capaz, listo. Entonces, párese, hágame ahí Cristos. Y lo ponían así, huevón. Uy, eso dolía mucho. Y si no habían cascos Kevlar porque se los había llevado a la sección de patrulla, lo ponían con 2 fusiles así. Marica, los fusiles pesan mucho. Esa mierda pesa bastante, huevón. Muñe, cuando dejaste de rezar antes de dormir, ¿no te daba miedo? A mí sí, después de mucho ya me valía verga. Se sentía raro. No es que me diera miedo, pero sí se sentía raro, huevón. Les voy a contar algo aquí entre nos. Yo de niño era muy creyente en Dios. Recuerden que mi mamá era cabeza de familia de 3 hijos, mi hermana la mayor, la del medio y yo, es decir, Catalina, Ana y yo. Ella trabajaba en aquella época en un edificio que se llamaba el Edificio del Café, en una compañía de aviación que se llamaba ACES. Según me cuentan, una de las mejores aerolíneas que ha tenido Colombia. Ella salía todos los días de trabajar, como a eso de las 6, 7 de la noche, y luego bajaba a coger el bus ahí. El Edificio del Café quedaba cerquita a la ruta de Enciso, pero tenía que ir hasta el paradero. El paradero quedaba en la Viña. No sé si ustedes conozcan aquí en Medellín, eso es como diagonal al Parque San Antonio. Entonces tenía que ir a coger el bus allá en el paradero, porque ahí por donde ella trabajaba a esa hora, que era pura hora pico, los buses estaban teteados de gente. Yo siempre fui muy paranoico con todo, hermano, y aún lo sigo siendo. Qué cagada, pero aún lo sigo siendo, huevón. Así como para que ustedes se hagan una idea, cuando yo me cuadré con Meili, la noviecita que tuve antes de Verónica, cuando yo me cuadré con ella y ella se demoraba para contestarme por ahí media hora más o menos o 1 hora para contestarme WhatsApp, yo no me imaginaba que me estaba poniendo cachos. Yo me imaginaba que le había pasado algo, huevón, que le habían matado, que había salido a la tienda y le habían robado
robado, que la habían secuestrado, y me entraba como ese vacío en el estómago y ese desespero. Empezaba yo, amor, 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 ¿dónde estás? Amor, contéstame, estoy preocupado. Imagínate, huevón. Entonces yo era igual de paranoico cuando era un niño. Entonces imagínate que en esa época no existían celulares, solamente existían los teléfonos fijos, y cuando mi mamá salía del trabajo yo me preocupaba, marica, se los juro, yo me preocupaba horrible. Entonces lo que yo hacía era una oración que yo mismo me inventé. Pille cómo era la vuelta. Yo cogía, cerraba los ojitos y empezaba a rezar: Diosito. Yo a Dios siempre le había hablado así como un parcero, no como algo formal, sino como un parcero. Y yo: Diosito, ¿cómo estás? Buenas noches, Diosito, por favor te pido que nos cuides a todos. Y yo tenía algo que me había inventado en mi cabeza que se llamaba cascos y escudos. Los cascos y los escudos en mi cabeza, o sea, como para virtualizarlo, era como prácticamente una protección espiritual, o bueno, yo no sé cómo decirle, era como una protección que yo me imaginaba. Entonces imagínate que yo en mi cabeza me imaginaba a mi mamá, y cuando yo decía: por favor ponnos los cascos y los escudos, en mi cabeza, en la imagen de mi mamá, aparecía como una especie de cuadrito que la cubría, un cuadrito como dorado, algo así como un cuadrito que servía de blindaje, por así decirlo. Yo le decía: por favor ponle los cascos y los escudos, no permitas que a mi mamá le pase nada, que llegue a mi casa sana y salva, que no le pase nada en el bus, por favor, Diosito, la extraño, no dejes. Así tal cual, weón. Todos los días yo hacía esa oración, y resulta que desde la casa en Enciso, en la casa del árbol, ustedes ya vieron que eso eran puras lomitas, ¿cierto? Eso es como una bajada. Desde esa casa había una reja, que fue la casa a la que nosotros nos fuimos a vivir luego de que nos desplazó la violencia de Buenos Aires Los Cerros. Nosotros siempre vivimos en esa cuadra. Nosotros, cuando nos desplazaron por la violencia que nos iban a matar, nosotros llegamos a la casa de mi tía, a vivir a la casa de mi tía. Mi mamá, justamente al lado de la casa de mi tía, estaban arrendando una casa, entonces mi mamá la arrendó y nos fuimos a vivir a esa casa. Y luego, diagonal a esa misma casa, pero en la misma cuadra, compró una que estaban poniendo en venta. En la que ella arrendó teníamos una reja, que era una rejita blanca, y yo salía y me paraba en la reja, porque desde la reja, como en esa época Enciso no estaba tan urbanizado, entonces se veía puro peladero, como montecito, se veía mucho, era una chimba de mirador, la verdad. Enciso en esa época era una chimba de mirador, y yo me paraba en la reja a mirar hacia abajo, porque en la carretera se veía cuando pasaba la ruta de los buses. O sea, desde donde nosotros vivíamos yo alcanzaba a ver la calle por donde pasaba la ruta de los buses. Yo me paraba ahí toda la noche, huevón, hasta que mi mamá no llegara. Yo no me separaba de esa reja, huevón, y siempre que yo veía que llegaba un bus, yo ahí mismo: ay, Diosito, que por favor esté mi mamá ahí, que no le haya pasado nada, por favor, Diosito, ayúdame, por favor, ponnos los cascos y los escudos, no dejes que nada nos pase. Y me quedaba ahí hasta que mi mamá saliera, entonces hasta que mi mamá llegara. Y cuando mi mamá, entonces yo me quedaba así como si fuera un perrito, se los juro, ojalá mi mamá estuviera acá para que les contara eso, huevón. Yo me quedaba en la reja mirando hacia abajo, hacia lo último de la cuadra. Llegaba el bus, yo rezaba, no veía que llegaba, listo. Esperaba entonces el otro bus con meras ansias. Llegaba al bus y siempre había un espaciecito, porque yo sabía que mi mamá tenía que bajar del bus, pasar la calle, comenzar a subir la cuadra, y el corazón era así: ay, ahí viene, 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 ahí viene. Entonces no venía y se bajaba otra vez la emoción hasta que llegaba el otro bus. Marica, cuando mi mamá se asomaba ahí abajo, huevón, ahí apenas subiendo la cuadra, cuando yo veía que ahí estaba la silueta de mi mamá, salía yo como si fuera un Golden Retriever, pero con la misma energía de un Golden Retriever. Bajaba yo enmierdado por esa cuadra, perro. Yo veía a mi mamá y brincaba a la reja y salía corriendo: mi mamá, mi mamá, mi mamá. Salía corriendo, y ahí abajo, obviamente, ay, papi, qué bonito. Yo no me acordaba de eso, me acabo de acordar de esas cosas. Y yo salía corriendo y ahí mismo la abrazaba. Apenas la veía ahí abajo, yo la abrazaba y yo: mami, y la abrazaba. Y mamá: mi hijo, vale, traje confiticos. Los confiticos que vendían en los buses, que supongo que todavía siguen haciendo eso, que se montaban unos manes regatos con caregatos que habían pagado como 8 años de cárcel más o menos, y se montaban al bus a vender confiticos con el verbo: ¿qué eran ustedes? Eso ya parece un ascensor, eso se sube el uno, se baja al otro. Mami, ¿sabes que yo podría estar robando en la calle, pero ya no quiero esa vida, yo quiero cambiar, ayúdeme, cómpreme un confitico? Mi mamá todos los días subía con un confitico, siempre, weón. Entonces yo salía corriendo: pa' mami, y la abrazaba. Mi hijo, le traigo confiticos, y yo: ay, me los dan en la casa. Entonces yo siempre la ayudaba. Mi mamá me educó desde muy niño, weón, para que yo fuera servicial. Entonces yo era el típico niño que yo cedía, típico niño y hombre, que yo cedía la silla. O sea, yo, por ejemplo, estaba sentado y llegaba una mujer y yo: venga, siéntese bien, pueda. Así fuera un niño, weón. Y ella siempre me educó, parce, para que yo fuera servicial y ayudara. Entonces yo, por ejemplo, bajaba, le daba el abrazo y le cogía el bolso con el que ella venía al trabajo, y le cogía el saco, porque mi mamá trabajaba uniformada, como en cualquier empresa normal. Bueno, no sé cómo sea la vuelta ahorita, pero mi mamá trabajaba uniformada. Entonces yo le cogía el saco y le cogía el bolso y yo se lo ayudaba a subir. Tan lindo, weón, ¿no? Entonces, bueno, le estaba contando eso por lo de la oración, que yo decía lo de los cascos y los escudos. Y cuando me iba a dormir era exactamente la misma
una vuelta. O sea, Dios yo creo que ya estaba mamado de blindanos, huevón, supongo yo. Yo me acostaba a dormir, parce, y antes pues de quedarme dormido, yo cerraba los ojos y rezaba. Yo siempre rezaba, siempre. Yo, Diosito, muchas gracias porque mi mamá está sana y salva. Por favor, no dejes que le pase nada mañana cuando se vaya para el trabajo. Por favor, ponle los cascos y los escudos a mi mamá, a mí, a mi hermanita, a mi papá, a mi hermanita Ana, a mi hermanita Catalina, a mi amigo Arturo, a mi... Mano, se los juro, gonorrea. Y en mi cabeza yo me imaginaba todo lo que yo decía, lo de los cascos y los escudos. Es que todavía me acuerdo muy bien, huevón. Porque yo asimilaba los cascos y los escudos como con las armaduras de donde se guardaban las armaduras de los caballeros del Zodiaco, que eran como unas cajas de Rappi, pero griegas, así tal cual. Y yo, los cascos y los escudos. Y yo en la cabeza me imaginaba que Dios nos estaba blindando como con unos cajoncitos dorados impenetrables a mi mamá, y luego a mí, y luego a mis hermanas y a mi papá. Mera chimba, huevón. Quién sabe si esas cosas servían, porque recordemos que no es la religión sino la fe la que al parecer termina siendo bien efectiva en realidad. Muña, ¿a qué edad dejaste de creer en Dios? Papi, yo dejé de creer en Dios. Yo recuerdo que yo comencé a hacerme preguntas o cuestionamientos sobre la religión y los dioses, o bueno, Dios en particular, que es el Dios católico, el Dios abrahámico, cuando estaba en el primer trabajo como desarrollador de software, porque yo en el servicio militar, yo no me acostaba sin hacer la oración. Perro, yo era de los que no era capaz de dormir si no rezaba, weón. Pero yo no rezaba, Padre nuestro que estás en los cielos, no. Yo rezaba hablando con Dios. Yo cogía y cerraba los ojos y decía, Dios, muchas gracias por este día. Gracias por haberme cuidado en el operativo. Gracias por haberme dado comida. Muchas gracias porque estamos bien. Bueno, yo hablaba con Dios como si fuera un parcero. Y si yo no rezaba, yo no me dormía, weón. Yo no era capaz de concebir el sueño. Yo tenía que rezar para poder dormir. Y cuando yo conseguí el primer trabajo como desarrollador, imagínense, parce, y no les estoy diciendo mentiras, huevón. Yo salía a la hora de almuerzo y yo sacaba la coquita para calentarla en el microondas. Y yo me sentaba con mis compañeros y delante de ellos yo me echaba la bendición, bendecía los alimentos y rezaba. Dios, gracias por los alimentos. Pues no en voz alta, pero sí en la mente. Yo, Dios, gracias por los alimentos. Por favor, bendice esos alimentos. No permitas que nunca nos falten. Me volvía a echar la bendición y comía. Delante de mis compañeros, huevón. Yo bendecía desayuno, almuerzo y comida. A lo bien, se los juro, parce. Y luego comencé a cuestionarme, porque yo, pues a mí me gustó. O sea, yo sí leía desde hace tiempo, pero pues empecé como un poquitico más a leer, como a inmiscuir en algún otro tipo de temas que encontraba en las lecturas, cositas así. Y empecé como a cuestionarme y encontraba información de esta religión, de esta otra religión. Y yo decía, ¿por qué la mía es la verdadera y la de esos manes no? Y empecé a ver la historia de la religión y yo, esos maricas, ¿por qué mataron tanta gente en nombre de Dios? ¿Por qué robaron tanta gente en nombre de Dios? ¿Por qué se aprovecharon? Esa gente que decía que tenía, bueno, un montón de vainas y yo, no, esto no puede ser. Y me fui separando poco a poco me fui distanciando. ¿Sabe qué hacía yo también, huevón? Siempre que veía, y eso sí era un vicio re maluco, a mí me aterraba ese vicio, huevón, pero pues lo tenía todo arraigado. Siempre que yo veía una imagen religiosa me echaba la bendición. No importaba si estaba en la moto, si iba en carro, si estaba a pie, lo que fuera. Y como yo en esa época conseguí motico, yo entonces, por ejemplo, iba en la moto y pasaba enfrente de una iglesia y me tenía que echar la bendición con la moto en movimiento, hágame esa. No sé, porque la cabeza sí me lo decía. Iba por ahí en un parque y en el parque estaba la figura de un ángel y me tocaba echarme la bendición, huevón. Eso era mera vuelta. Yo era muy religioso. Bueno, pues no así religioso de estar metido en iglesias 24/7, no, porque eso sí nunca fui, excepto cuando yo era pianista del Ministerio de Música de la Iglesia Católica del barrio. Pero yo era muy creyente en Dios, yo rezaba para acostarme, para los alimentos, me echaba la bendición por las imágenes y eso, pero como que ir a misa y eso, no. Yo no era de ir a misa, parce, la verdad. Y luego ya comencé con los cuestionamientos, como a investigar de la historia de otras religiones, la historia de la religión que yo estaba profesando, e investigando la historia me di cuenta de la cantidad de atrocidades que se han hecho en nombre de Dios, huevón, y de la cantidad de mentiras que han dicho, de las similitudes con otras mismas religiones. Empecé a ver que las religiones en realidad eran un copy-paste de otras, no solamente la católica, sino las más antiguas incluso, y ellos se robaban los dioses de estos y luego los rituales de estos, le cambiaban los nombres, algo así como romanos y griegos, ¿no? Que es un copy-paste. Pues la iglesia católica, perdón, la religión cristiana hizo exactamente lo mismo. Eso empezaron a coger que, por ejemplo, la figura de Satanás es Baal, si mal no recuerdo. La figura de Satanás es un dios que creo que era sumerio y se llama Baal, sumerio de la antigua Mesopotamia, no recuerdo muy bien, que creo que Sumeria también pertenecía a la antigua Mesopotamia. Y entonces que venga y lo adaptamos aquí, que yo no sé qué, y luego vi las atrocidades que se habían hecho y es que el nombre de Dios, y yo decía, pero si Dios es, a mí me han dicho que Dios es amor, que Dios esto, y por qué han hecho estas vainas y Dios tampoco ha hecho nada por detenerlo. Obviamente yo empecé a buscar respuestas con figuras religiosas
religiosas y me decían, no, que es el libre albedrío. Y yo decía, pero el libre albedrío, pero ¿cómo así que el libre albedrío, huevón? Si este marica de Dios se enojaba cuando los humanos no hacíamos lo que él queríamos. Pues miren nada más lo que pasó con el diluvio, miren nomás lo de Sodoma y Gomorra. No, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Y yo, pero no me estás diciendo que Dios es omnipresente y omnipotente y ese marica él sabe qué es lo que va a suceder de principio a fin. Entonces si él sabía por qué igual mató a su creación, si sabía que su creación se iba a comportar así. Y marica, un montón de vainas que me terminaron explotando la cabeza y poco a poco me fui alejando. Y yo dije, no, yo voy a decidir no creer en esto. O sea, yo dije, de ahora en adelante, si yo llego a creer en algo, no es porque me lo impongan de niño, porque la religión crece con nosotros en un contexto social, en este lado del mundo. Bueno, en todos los lados del mundo hay religiones diferentes. A nosotros nos tocó este lado del mundo y la religión es algo que se arraiga con nosotros en un sistema social. Entonces ustedes de que nace, en el mismo colegio le dicen Dios, estudie la Biblia, que le dan clases de religión, pero en realidad es clases de catolicismo y usted ve que todos sus amiguitos van del bautismo, la primera comunión, luego la confirmación y su familia también cree en Dios y todo el mundo tiene a Dios en la boca y Dios lo cuide, ay Diosito, porque confíe en Dios y Dios. Entonces usted crece con ese Dios, pero usted no tomó la decisión en realidad de creer en él, fueron otros los que la tomaron y se la implantaron en su cabeza. Entonces yo cuando crecí que me desarraigué, yo dije, yo no significa que yo no vaya a creer nunca más en alguna otra vaina, pero si lo llego a hacer, que sea porque estoy totalmente convencido de ello y no porque otros me dijeron crea, ya, ¿sí me entienden? Y ahí fue cuando comencé a alejarme y obviamente cuando me alejé no significa que dejé de consultar cosas, no, yo me alejé, yo seguía leyendo y seguía investigando porque pues era una costumbre de años enteros y a uno le hacía falta, entonces imagínate que luego cuando yo pasaba por enfrente de una iglesia, ese vicio que yo tenía de la bendición, mano, era difícil porque yo pasaba por enfrente de una iglesia y yo decía, no me voy a echar la bendición, yo estoy en huelga religiosa, no me voy a echar la bendición y yo me sentía incompleto y yo decía, no, te la tienes que echar gonorrea porque si no nos va a ir mal y yo no me lo voy a hacer, estoy en huelga, hijo de puta, estoy en huelga y yo no. Entonces fue muy difícil porque por ejemplo entonces yo salía a almorzar o iba a comer o algo y yo decía, bendiga los alimentos y yo no, ¿para qué voy a bendecir los alimentos si yo no estoy creyendo en esto? Bendiga los alimentos que llevamos haciéndolo mucho tiempo y yo no lo hacía y yo sentía como que algo me faltaba, era una sensación tan extraña. Supongo que ustedes también han sentido cosas así, era una sensación muy extraña porque pasé de toda una vida de tener los mismos comportamientos a de un momento a otro decir ya no más. Entonces claro, el cuerpo sentía que algo le faltaba, huevón. Entonces marica, yo comía como incompleto, yo comía, no bendecía los alimentos y yo como que algo me falta. Pasaba por enfrente de una iglesia y no me voy a echar la bendición y sentía que algo me faltaba. Caminaba por ahí, veía una virgen, porque usted sabe que por acá en Colombia hay vírgenes por todo lado. Una virgen ahí al frente donde le echan flores y van los sicarios a rezarle y de toda gente. Entonces yo pasaba por enfrente de esa virgen y yo no me voy a echar la bendición. No. Entonces fue complicado, marica. Muñe, si sabemos que el universo es infinito, eso no da infinitas posibilidades para que la criatura que te imaginas exista. Por lo tanto, una figura de Dios podría existir. Hay dos posibilidades, que exista o que no exista. Sin embargo, yo no quiero entregarme a un cierto tipo de comportamientos. A ver, a lo que yo voy es lo siguiente. Usted sabe que la religión prohíbe un montón de vainas que muchas veces queremos hacer. Yo, a pesar de que no soy religioso, de que no sigo ninguna religión, ni ningún Dios, ni nada de esas vainas, yo intento ser la mejor persona posible y no hacerle daño a las personas. Esa es mi premisa. Crea o no crea, la vida se tiene que vivir a su manera sin hacerle daño a los demás. A ningún ser vivo, ¿no? O sea, por eso es que yo no soy ni siquiera capaz de matar una cucaracha ni nada, marica. Entonces, esa es mi premisa. La gente cree que porque uno no cree en Dios o porque uno no es religioso, entonces uno es un hueputa bestia. O sea, la gente cree que porque usted no cree en Dios, sigue a Satanás. Y sí, no, mentiras. No, y la cosa no es así. Es más, a mí alguien una vez me hizo una pregunta y me dijo, Muñe, si tú no crees en Dios, ¿por qué te pones cosas satánicas? Porque, por ejemplo, yo tengo un buzo que dice Satanás es mi amigo y las cosas de tal, bueno, las botas y como esa pinta dark y huevonadas así, que chimbe con Satanás. Yo no supe qué responder ese día y ¿saben qué? Pensándolo bien, yo lo hago básicamente para mostrarle a la gente que a mí no me dan miedo ese tipo de vainas, porque la figura de Satanás produce pánico en la gente. La gente no quiere condenarse, la gente no quiere ir al infierno, aunque no sea consecuente con sus palabras y sus deseos. La gente puede ser lo más mierda en la calle, pero ellos no quieren ir al infierno. Por eso los ladrones y los sicarios le rezan al mismo Dios. Y yo creo que yo me he visto con estas cosas satánicas precisamente para demostrarle a la gente como eso que a usted lo llena de pánico, a mí no me da miedo condenarme, a mí no me da miedo esta figura a la que usted le metieron en la cabeza como el que lo va a castigar si hace las cosas malas. Más o menos, ¿no? Más o menos, por ahí va la vuelta. Entonces sí, lo que estás diciendo, papi, claro, si el universo es infinito, hay infinitas posibilidades de que ese ser exista, pero también hay infinitas posibilidades de que ese mismo ser no exista, y yo no voy a adoptar un comportamiento solamente porque un marica escribió un libro y dijo, es
que este ser existe y tiene que hacer esto y esto y esto y esto. No, yo me voy a comportar igual en mi vida como sea hasta que ese ser aparezca, o me dé indicios de que de verdad existe, de que yo tengo que seguirlo, de que es verdad lo que me dijeron, y de lo contrario no. Y si me toca condenarme cuando me muera, pues marica, yo me condeno normal. Pues yo creo que es mejor arrepentirme de las cosas que hice que de las que no hice. Entonces normal, pues marica, si me muero, yo espero que no, yo espero que el infierno y esa chimbada no existan, pero pues si me llego a morir y ya que va para el infierno, yo bueno, weón, me equivoqué, ¿qué más le vamos a hacer? Al menos viví mi vida a mi manera y no le hice mal a nadie, Jesús. Tengan en cuenta eso, huevón. Sí, yo no creía en ustedes toda la vuelta, me ponía un busito que decía Satanás es mi amigo, pero yo no le hice daño a nadie y eso es lo que ustedes profesan, el amor. Mire a ver, no te vas para el infierno. Bueno, weón, pues qué más le vamos a hacer, ¿no? Pero volverse ateo también se volvió una moda. Eso no es una moda, mi hermano. Lo que pasa es que la religión está condenada a dejar de existir. Pero todas las religiones del mundo están condenadas a convertirse en mitología y ya, incluyendo la católica. ¿Cuál es la diferencia? Que todas las religiones anteriores han tenido infinidad de dioses para explicar fenómenos naturales. Y una vez se encontraba la explicación o el porqué de ese fenómeno natural, ese dios dejaba de existir. ¿Usted sabe por qué este dios no ha dejado de existir? El dios abrahámico, el que usted sigue, el cristiano, católico, todas estas vainas. ¿Usted sabe por qué ese dios no ha dejado de existir? Porque ese dios explica algo a lo que no se le ha podido encontrar respuesta, y es el significado de la vida. ¿Cuál es el principio y cuál es el final? Este dios representa absolutamente todas esas cosas. Entonces no se ha extinguido precisamente por lo mismo. La religión está condenada a convertirse en una mitología, y se lo voy a poner así. Si usted es religioso y está escuchando esto, primero quiero que sepa que usted puede creer en lo que quiera. Usted y yo no somos enemigos por creer en cosas diferentes. No, usted tiene todo el derecho a creer en su Dios, normal, y defiéndalo y lo que sea, todo bien. Usted y yo seguimos siendo amigos, pero lo quiero poner aquí en situación. Yo acabo de decir que esta religión está condenada a convertirse en una mitología, y probablemente usted, que es religioso, está allá refunfuñando diciendo: este sí es huevo, mi Dios es verdadero, es único, mi Dios es amor, él me ha demostrado que existe. Está bien. ¿Sabe quién también decía esas mismas cosas? Los griegos, los romanos, los sumerios, las religiones mesopotámicas. Toda esa gente decía exactamente lo mismo cuando su religión estaba en vigencia. Cuando la mitología, que en su época fue una religión, estaba en vigencia y los griegos creían en sus dioses realmente, si usted les llegase a decir estos dioses están condenados a dejar de existir, le iban a decir: este sí es un boy, huevo. Es que Zeus dejar de existir, si es lo más fuerte que hay en el mundo, este sí es huevón. Y vean dónde terminaron. Hablemos de los nórdicos, que lo están mencionando en el chat. Lo mismo, los dioses nórdicos, huevón. ¿Usted cree que si usted en esa época le hubiera dicho que esa gonorrea y Odín es un invento, primero lo hubieran matado probablemente, ¿no? Pero antes de matarlo, en su cabeza hubieran dicho: este hijo de puta, ¿de qué está hablando, hombre? Esa gonorrea no le tiene miedo a los dioses de nosotros, viendo que esos maricas son unos parados. Esos maricas han matado a otros dioses, han matado gigantes. Esos maricas crearon el mundo en el que estamos parados. Les tienen miedo en todos los 9 reinos. Este marica, ¿de qué está hablando, hombre? ¿Y dónde terminó esa religión? Siendo una mitología. Y bueno, eso sin contar la cantidad de conflictos que se han generado por culpa de las diferencias religiosas. Hablemos, ya que estamos hablando de los católicos, o bueno, los cristianos, pues marica, la cantidad de guerras que se libraron contra los musulmanes fue una cosa de hijo de puta. En la época de las cruzadas, contra los sarracenos, solamente porque esos maricas creían en este dios y esos otros maricas creían en este otro dios, y los dos tenían un libro diferente, donde este libro decía que esto era de ellos y esto era de ellos. Entonces, ¿quién tiene la razón ahí? ¿Cuál dios es el verdadero? Si Dios le servía igual a los dos bandos, le servía el dios por igual, el dios en el que ellos creyeran. A esto les hacían milagros, a esto les hacían milagros. Estos le pedían a Dios para matar a estos y los mataban, y estos le pedían a Dios para matar a estos y también los mataban. Entonces, ¿ahí qué? ¿Cuál es el verdadero? Entonces, son cosas las cuales me pusieron a mí de verdad a cuestionarme duro, y yo tomé la decisión y dije: no, pues yo no voy a creer en estas vainas, porque en realidad me voy a desligar de todo esto, huevón, porque yo en realidad en este momentico acabo de perder mi fe. Con todo lo que he leído, todo lo que he visto, perdí mi fe y me alejé de la religión y ya. Pero no me alejé diciendo: jamás en mi vida voy a volver a creer en algo. No, yo me alejé de la fe. Por eso yo soy agnóstico, que agnóstico básicamente es una persona que no cree, pero está abierta a que la posibilidad de que algún ser exista, pues está ahí latente, ¿no? Eso es un agnóstico. Es como: yo no creo, pero pues probablemente sí exista algún Dios, solo que me tiene sin cuidado en este momento. Entonces yo me alejé de la fe y yo dejé creer, pero también tomé la decisión de decir como que listo, no significa que no vaya a creer nunca jamás en ninguna religión. Significa que en el momento en que yo decía volver a creer es porque estoy convencido, no porque otros me convencieron de es que ese es el verdadero. No, yo me convencí con pruebas de que en realidad esto a lo que voy a adorar existe o funciona, y ya, eso es todo. La posición de agnóstico es la más lógica que pueda existir debido a lo que te dije, las infinitas posibilidades. Pues precisamente por eso soy agnóstico. Yo no soy ateo, yo no niego que pueda llegar a existir algo. Lo que pasa es que me tiene sin cuidado, huevón. O sea, no es algo que me robe el sueño en realidad. O sea, no tiene una injerencia en mi vida, no tiene una afectación. O sea, si existe o no existe, pues yo sigo viviendo igual, huevón. Entonces yo tomé la decisión
religión y ya, y en el futuro si yo voy a creer en algo es porque yo mismo me convencí de ello, porque vi que en realidad existe. De lo contrario, pues no, huevón, y si me siguen diciendo se va a quemar en el infierno y eso, pues bueno, ya nos vamos a ver, hijo de puña, es como los dioses egipcios. Toda una civilización cree en ellos y de un momento a otro llegó el dios abrahámico y los dioses egipcios nunca sirvieron y la civilización no creía en nada. Ah, bueno, entonces hablando de eso, para el que me dijo, Muña, es que se volvió una moda dejar de creer, ser ateo. No es que se haya vuelto una moda, mi hermanito. Lo que pasa es que hay, a mi forma de ver, y les pido unas disculpas si de pronto llego a faltar el respeto a alguien con lo que voy a decir a continuación, a mi forma de ver, yo creo que dudar es la posición más lógica de un ser humano. Y con la duda muchas veces viene alejarse de la fe, alejarse de la religión. Por lo mismo que me sucedió a mí. Si usted se pone a ver, sucede algo muy parecido a lo que hemos visto, por ejemplo, con los terraplanistas, que la gente alega que la Tierra es plana y otros alegan que la Tierra es redonda, pero cuando usted le pregunta por qué, no saben decirlo. Ah, la Tierra es redonda, listo. ¿Y por qué es redonda? A pesar de que yo creo que es redonda, todos estamos en una posición en donde creemos lo que creemos porque otros así nos lo impusieron desde niños y nunca tuvimos el valor, el coraje o la curiosidad de cuestionar ese conocimiento, eso que dimos desde chiquiticos por sentado. Con la religión pasa lo mismo. Como usted creció siendo religioso y creyendo en Dios, usted nunca se dio la oportunidad de dudar, de cuestionar, de hacer esa pregunta puntual de ¿Dios existe? ¿Dónde está? Y pues entonces ¿por qué sucede esto? Y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y hay gente que crece y muere y sigue igual. O sea, nunca se hizo esas preguntas. Entonces yo creo que no es que ser ateo o ser agnóstico esté de moda, sino que es que para mí es una de las posiciones más lógicas en este momento. Hay países en donde ya las iglesias ni siquiera existen, weón, porque la gente no tiene ninguna fe. Y ojo, porque yo creo que no tener fe también puede ser contraproducente. Yo no voy a hablar mierda. Las religiones también han hecho mucho por la civilización. Gracias precisamente a ese temor impartido por el infierno, por el castigo divino y todas esas huevonadas, es que algunos no mataron a otros tantos. A otros les importó un culo la verdad y otros incluso crearon su propia religión simplemente para justificar sus actos. Pero hubo civilizaciones enteras que gracias a ese temor se salvaron muchas vidas. Se aprovecharon de eso, sí, pero pues se salvaron vidas al fin y al cabo. Los dioses fueron creados por los hombres para que respondan lo que ellos temen responderse a sí mismos. Buenísima. Hay un libro que me leí estando jovencito. A mí el libro me abrió muchas más curiosidades que respuestas, porque igual es un libro de ficción. Es de Dan Brown, se llama El Origen. Es grande, pero el libro trata muchísimo el tema de la religión. Y no solamente el tema de la religión, sino de el cómo... Es que trata muchos temas al mismo tiempo. Trata el tema en sí de la religión, de las creencias, de los dioses. Trata también el tema de... Es que no les quiero hacer spoiler, pero me parece muy chimba un pedazo. Hay un personaje que tiene cáncer y se va a morir. Y él básicamente da una orden porque el man es agnóstico o es ateo, no recuerdo muy bien. Y el man básicamente es conocido por su postura ante la religión. Y él lo que no quiere es darle el placer a los religiosos de que crean que Dios le mandó el cáncer como castigo divino por no creer en él. Pues imagínense, el man toda la vida ha tenido no discusiones para él tener la razón, sino que él mismo ha buscado a Dios y no lo ha encontrado y ha compartido eso. Entonces la comunidad religiosa, incluyendo el Vaticano y un montón de autoridades eclesiásticas, pues y a eso se le suma a la gente del común, pues lo ve como un enemigo, lo quieren básicamente asesinar, como, o sea, como siempre ha sucedido. El que no cree, como el que no piensa como yo, debe ser exterminado. Y al man le da cáncer, porque pues marica, cualquier persona le puede dar esa chimbada y él no quiere darle el placer a esa gente de que comiencen a decir, si vio, por no creer Dios lo está castigando, que es una tontería, porque a los mismos religiosos les da cáncer. Entonces es una tontería, es una estupidez eso en realidad, pero él no quiere darles ese placer, huevón. Ese libro me pareció muy bueno porque aparte de la acción y todo el tema este de la simbología y del misterio y toda la del suspenso, el libro es una chimba porque trata un tema de interés común. Se lo recomiendo si usted de pronto está pensando en leer. El libro es muy entretenido de principio a fin. Es de esos libros que te enganchan desde la primera hoja. Entonces es rico si usted de pronto es un lector principiante, porque precisamente los lectores principiantes tienen que coger un libro que los enganche. No cualquier libro que le recomienden porque usted se va a aburrir, pero este libro lo va a enganchar porque es una película literal de los libros de Dan Brown. Han salido películas como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno. Al Origen no le han hecho película todavía, entonces es muy entretenido. Si usted quiere comenzar a tener de pronto el hábito de la lectura, se lo recomiendo. Es un libro grande, pero es tan entretenido que uno se lo devora de una. Muña, tenés razón, yo fui cristiano y ahora soy agnóstico. Antes me la pasaba peleando, ahora inclusive uso hasta la Biblia para mostrar mi punto y encontrar un justo medio que me acerque a mi familia. Perfecto, huevón. Ya, mano, de verdad hay gente que me tiene a mí la mala solamente porque no creo
en Dios. En un video de YouTube una vez vi a un man tirándome mierda que porque yo no creía en Dios. En un video en una fanpage. Y yo estaba hablando de un tema chimba, un tema aquí pues como un tema interesante. Di mi punto de vista, compartí lo que tenía conocimiento sobre eso, no recuerdo sobre qué tema estaba hablando específicamente. Y un man en los comentarios dijo como, no le creo nada a este tipo sencillamente porque dijo que no creía en Dios. Y ya. Marica, yo aquí siempre los he invitado a ustedes a tener libertad de expresión y libertad de culto. Y nunca, huevón, le he tirado mierda a un creyente. Es más, cuando nos ponemos a hablar de religión, yo les digo, siempre les digo lo mismo que les dije ahorita. Papi, si usted cree en Dios, chimba, usted y yo no somos enemigos. Siga creyendo en su Dios, normal. Yo no me voy a poner a decirle que no existe, que no, aquí no me voy a poner aquí a alegar, existe o no existe. Me tiene sin cuidado. Usted cree en su Dios y le funciona, papi, que me la haya muy bien y que su Dios lo bendiga. Y por eso cuando estoy en una conversación, en un podcast o algo de muñe, que Dios lo bendiga, yo le digo amén. Yo no me pongo, Dios no existe, yo, amén y a usted también. Yo estoy en la calle y compro algo y me dicen, papi, chao, que Dios me lo bendiga, amén y a usted también. Yo no me pongo a alegar por huevonadas. Todo bien, usted cree en su Dios, siga creyendo en él. Siempre y cuando usted no se meta conmigo y eso no me esté haciendo daño, no hay ningún problema. Siga creyendo en lo que le dé la puta gana. Puede que la misma realidad esté creada para creyentes y no creyentes para darle paso a esa misma dualidad de la existencia. A ver, me estás hablando como de que la realidad de manera consciente fue creada para darle paso a esa dualidad. No creo que lo que sea que terminó creyendo la realidad como una especie de simulación sea básicamente enfocado en eso. No creo, la verdad. Pero chimba lo que estás diciendo, interesante.